Hola, hola. ¿Cómo están todos? Se van uniendo poco a poco. Como siempre, muchas gracias a la Escuela de Promotores Adultos Mayores por permitirnos compartir este espacio con ustedes desde hace ya muchos meses. Hoy estamos por parte del Paseo Ambiental del Sur, Celina y Tamara, pero además tenemos una invitada especial, una persona maravillosa, que ella se va a encargar de contarles todo lo que sabe, que es Irene White, nuestra querida Irene White, que además estuvo desde sus orígenes en el Paseo Ambiental del Sur, o más bien estuvo en los orígenes del Paseo Ambiental del Sur y del CIFA. Irene White, bienvenida, muchísimas gracias, es un honor para nosotros tenerte hoy como invitada. Muchas gracias, Irene. No, el placer es todo mío, Claudia. La verdad que, bueno, Claudia es una gran colega. Estoy realmente muy feliz y muy emocionada de poder estar hoy con ustedes acá. Por lo que decía Claudia, porque, bueno, yo ahora estoy jubilada, pero en la última parte de mi etapa, de mi carrera, que fui investigadora, hice muchas cosas, pero en la última parte, que fue la de gestión ambiental, en realidad estoy desde los inicios de la Agencia de Protección Ambiental, cuando se crea la agencia. El CIFA todavía en ese momento, por supuesto, ya estaba creado, pero no estaba todavía constituida toda la red que tiene hoy el Paseo Ambiental del Sur, o lo que es el CIFA, con la sede del centro, que también tuvo sus mudanzas, así que es un gran placer. Bueno, como yo les contaba, ahora en este momento estoy jubilada, aunque no parezca, voy a cumplir 64 años, ahora pronto, en pocas semanas. Y cuando cumplí 60, en realidad ya tenía 40 años de aporte, y yo daba clase en la facultad todos los días de lunes a sábado, así a la noche, y me levantaba a 5:30 para llegar 7:30, 8 al laboratorio, porque fui gerente del laboratorio del CIFA, ahí del Paseo Ambiental del Sur, el laboratorio de la ciudad. Almorzaba ahí, después volvía a mi casa cuando ya se iba todo el personal del laboratorio, cerraba todo y merendaba en mi casa y me iba a dar clase, y volvía a las 11:30, 12 de la noche, cenaba. Esa era mi vida hasta los 60 años. Y la docencia a mí me fascina, era algo que yo no puedo dejar, y estoy en varias facultades, en carrera de grado y de posgrado, y me encanta, así que bueno, dije, el resto de mi vida, si me lo permite el cuerpo y me lo permite también la jubilación, que por supuesto en la universidad no hay tantos profesores y hay muchos profesores grandes, entonces es muy bueno poder seguir dando clases, estando contratado como profesor universitario hasta que uno se muera si quiere, porque Claro. mientras estés lúcida te dejan. Bueno, les cuento un poco para los que no me conocen sobre mi formación. Yo Irene, soy... perdón que te interrumpa, antes como para contarle a los que están presentes, mientras das la charla y la conferencia, cualquier inquietud la pueden poner por el chat, y todas las preguntas las vamos a atender al final de la charla, ¿sí? Cualquier cosa también pueden levantar la manito con la opción del icono de si quieren preguntar algo al final siempre, y cualquier información que necesiten nos pueden escribir a Paseo Ambiental del Sur, Buenos Aires, @buenosaires.gov.ar. Después en el chat voy poniendo todos los datos, y a Irene la pueden seguir por Instagram en @wiseirene. ¿Sí? Entonces, ahora sí, todo tuyo el espacio, Irene, muchas gracias. Bueno, gracias Claudia. Sí, estoy en todas las redes sociales como Irene White, solo que en Instagram, como es una red social nueva relativamente, cuando me suscribí a Instagram ya estaba ocupado, al revés, entonces bueno, soy Wise Irene. Ahora se los escribo en el chat para que lo tengan, porque bueno, ahí pongo un montón de novedades, subo IGTV, subo muchas cosas, ¿no? Ahí se los escribo para que lo tengan. Igual Claudia, después si querés repetirlo, porque mientras estoy hablando por ahí entra gente Yo que lo no... estoy escribiendo ahora. Ok, ahí lo puse. Perfecto, perfecto. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Yo soy bióloga por la Universidad de Buenos Aires,
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, me recibí en el año 78, y cuando yo me recibí en realidad no había una especialización así muy amplia de ecología. Yo quería ser ecóloga, siempre quise ser ecóloga. Tuve una profesora de botánica en el colegio secundario, como se llamaba antes, ahora se llama Biología 1, 2 y 3, antes era Botánica, Zoología y Anatomía. Muchos de los que están acá, que tienen más o menos mi edad o más, se van a acordar de lo que digo. Entonces tuve una profesora de botánica lamentablemente fallecida, que fue para mí una gran inspiración con los temas ambientales y con genética y ecología. A mí me fascinaba. Y bueno, cuando terminé la carrera de biología, seguir en la licenciatura, seguir en la misma facultad, era hacer un doctorado sobre más de lo mismo, o sea, ser una bióloga generalista, digamos. Ahora, por supuesto, el departamento de biología está dividido en 3, hay cientos de materias de ecología que uno puede optar por cursar en la facultad y en otros lados, pero lo mismo que otras carreras ambientales que antes no existían, de grado y de posgrado. Pero bueno, yo en ese momento entré como investigadora, primero como becaria del CONICET, y después que terminé, fui becaria de iniciación, perfeccionamiento, formación superior, entré en la carrera del investigador del CONICET, pero previamente, cuando uno trabaja para el Estado, puede optar por pedir una beca de la OEA. Tuve buenas notas en la carrera de grado y hablaba bien inglés, entonces tuve la suerte que la beca me la otorgaron, así que me fui a Estados Unidos a estudiar ecología, y bueno, ahí se me abrió un gran panorama cuando volví a la Argentina, con todas esas cosas, con todo ese conocimiento, y trabajé mis tesis siempre en ecología acuática, siempre en ecología acuática. Hoy hago ecología más general porque me preguntan muchas cosas como ecóloga, y bueno, en un momento como el que estamos viviendo, con tantos cambios ambientales, no me puedo dar el lujo de exclusivamente hablar de agua, pero fue un placer enorme para mí cuando Claudia me me invitó a hablar del tema humedales, porque lo tengo siempre en un rincón de mi corazón, ¿no? Todo lo que son los humedales. Así que un poco esa es mi formación. Bueno, yo después, cuando los chicos crecieron y el señor Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos, me di el lujo de irme del CONICET. Creo que debo haber sido una de las pocas personas que, con lo que cuesta entrar en la carrera del investigador, renuncia. Pero me dediqué a criar a mis hijos, y bueno, lamentablemente pasaron los años, cuando los chicos todavía eran chicos, adolescentes, tuve la desgracia que mi marido se agarró un cáncer y falleció, o sea que ya tenía que salir yo a parar la olla. Y justo en eso tuve muchísima suerte, porque justo se crea la carrera, la Agencia de Protección Ambiental, y justo se crean las carreras de grado, licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental en la Universidad de 3 de Febrero, bueno, licenciatura en Ciencias Ambientales en la UBA y también en la Universidad del Salvador. Y yo ya era bastante conocida, entonces me empezaron a convocar, yo empecé a mandar mi currículum a varios lados, y bueno, por suerte pude trabajar de mi profesión, nunca me faltó nada, nunca me faltó darle nada a mis hijos, así que bueno, eso es un poco mi historia. Y después, estando en la agencia, que entré como una profesional lisa y llana, raza, digamos, fui de a poco haciendo distintas cosas, y en ese momento pasé de lo que era la dirección de evaluación técnica en el centro a la dirección de control ambiental, cuando me pidieron que me hiciera cargo del laboratorio. Así que bueno, y en ese momento, ya al final yo me fui fines del 2017, por supuesto ya se estaba gestando todo el Paseo Ambiental del Sur. Ustedes van a ver algunas fotos del día de la despedida, que las puse a propósito, sabiendo que era el lugar que me estaba convocando hoy. Así que, si te parece, Claudia, voy a compartir pantalla. Tengan en cuenta que yo no puedo leer el chat mientras estoy ahí. Veo que escribieron algo en el chat, pero no puedo leer el chat. No te preocupes, después al Mientras, final, cuando okay. termines, leemos todas las preguntas, ¿sí? Bueno, Compartí cuando quieras. sí, ¿me haces vos las capturas de pantalla, Claudia, Claro, no te preocupes. antes Y que Tamara levanten también. antes de que levanten la mano? Y quiero decirles que yo no tengo ningún apuro después, o sea, ya no voy a tener que dar clase más tarde, así que sé que no hay nada después, no quiero hacerlo esto muy largo, pero quiero decirles que si ustedes se sienten motivados y tienen ganas de quedarse un rato más, yo no tengo ningún problema, estoy a completa disposición de ustedes, ¿no? En lo que quieran. Así que bueno, ahí voy con la presentación, así comparto. Déjenme que abra el PowerPoint. Bueno, ahí creo que lo deben estar viendo, ¿no? Exacto. Bueno,
Yo voy a minimizar las fotos, no voy a ver nada, porque si no, no veo el PowerPoint. Bueno, yo cambié un poquito el flyer que Claudia me mandó para contarles ahí un poco sobre mí, ya lo comenté, pero bueno, esto para la gente que entra más tarde. Para que sepan, más que nada, no para que digan, uy, qué bueno todo lo que es esta mujer, sino para que sepan en qué yo les puedo ser útil. Yo tengo mucho tiempo, ahora que solamente doy clase, como persona jubilada, digamos, de todas maneras tengo clase todos los días, pero tengo mucho tiempo y todo lo que necesiten o cualquier cosa que esté a mi alcance me pueden contactar. Y en la facultad, bueno, hay un programa que es transdisciplinario que se llama Programa de Educación y Divulgación Científico-Técnica en Temas Ambientales, porque a mí siempre me gustó escribir, dicté varios cursos para maestros y hice varios libros de ecología para chicos y para maestros, así que siempre me gustó mucho la divulgación científica y bueno, a eso en realidad me dedico más que nada en mis ratos libres. Bueno, voy a ver si puedo, a ver, no sé por qué no puedo pasar las diapositivas, a veces me pasa cuando estoy mucho tiempo en una diapositiva. Déjenme intentarlo de nuevo. A ver. Espérate que no puedo salir de la pantalla completa, no sé por qué. ¿Dejaste de compartir? Ah, porque está un poco lento, sí, está un poco lento, bueno. Ahí voy a compartir, a ver si ahora voy a intentar de nuevo, voy a tratar de no quedarme mucho, porque son unas cuantas diapositivas. Demora un poco, tengan un poco de paciencia porque... ¿Recién pasó o me pasó a mí? Me pareció a mí que pasaron las diapositivas. Vimos solo la primera. Ahí las chicas dicen que no pasó ninguna, que solo vieron la primera. No, espera, porque ahora lo estoy poniendo de nuevo. Esto una vez me pasó una cosa así, pero no sé muy bien por qué pasa esto. Tengan un poco de paciencia que ya, ahí va. Bueno, ahí deberían estar viendo, ¿no? Ahí vemos ¿Sí? la primera. Perfecto, bueno. Bueno, como dice acá, un humedal es una zona de tierra ligeramente plana, porque es muy raro que esté arriba de una montaña porque caería el agua, ¿no? Es una verdad de perogrullo eso, pero siempre si se da en un valle. Y la superficie siempre se inunda de manera permanente o intermitentemente, o sea, no es necesario que tenga agua todo el tiempo, ¿no? Y al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura y siempre da lugar a un ecosistema que es un poco híbrido, un poco anfibio, ¿no? O sea, un poco parte de tierra, parte de agua. O sea, no son solamente puramente acuáticos o solamente terrestres, son ecosistemas de lo que se llama de transición, lo que los ecólogos llamamos ecotonos. Entonces, por eso es que el concepto fundamental del humedal es decir, zona húmeda. Tal es así que en portugués, por ejemplo, se dice zona húmeda como sinónimo de humedal, no existe la palabra humedal, húmeda sin H, ¿no? Como es en portugués. Y no, digamos, no, sería la traducción literal del inglés de wetland, ¿no? Y esta categoría comprende muchas cosas distintas de lo que estudiamos en la escuela como accidentes geográficos: ciénagas, esteros, marismas, pantanos, ahí en celeste tiene la lista, turberas, riberas, valles de inundación de los ríos, zonas de la costa del mar, que también cada tanto le llega el agua por el régimen de las mareas. Por ejemplo, en zona tropical están los manglares. Nosotros acá no tenemos manglares, pero en zonas tropicales sí. Entonces, una cosa interesante cuando uno hace un corte de cualquier humedal es que tiene muy poca profundidad cuando llega a la napa, ¿no? Al nivel freático. Entonces acá tienen las especificaciones acá abajo, ¿no? Que esto sería el acuífero, y hay una parte impermeable, después hay una parte donde se pueden hacer pozos para extraer agua, si es una zona habitada, y por acá surge siempre agua como de manantial, y por supuesto cuando llega el agua de lluvia, bueno, va escurriendo y se mete en la napa subterránea. Hay varios tipos morfológicos, por ejemplo, tenemos los marinos, que no están afectados por los ríos, después vamos a ver que hay otros que sí están afectados por los ríos, por ejemplo, todos los arrecifes de coral que están alejados de las áreas costeras y del litoral del mar, de la costa, y los que llamamos ribereños, que son los que se inundan por el desbordamiento de los ríos, por ejemplo, los bosques que se inundan. Un caso bien típico es el caso por ejemplo, del río Amazonas, que cuando hay crecidas no tiene un valle de inundación como tiene el Paraná. En el caso del Amazonas se ve muy bien eso, ¿no? Son bosques que están adaptados, cuyas raíces están adaptadas a recibir agua
permanentemente, ¿no? Y no se pudren como otras especies que no pueden tener las raíces permanentemente inundados. También algunos meandros y algunas llanuras, por ejemplo, podría ser, en el caso, por ejemplo, nuestro de la provincia de Buenos Aires, las encadenadas, que son las que atravesamos cuando vamos por la autovía 2 a la costa, o también las encadenadas del oeste, cerca del límite con La Pampa, ¿no? Bueno, después hay otros que son mixtos, donde los ríos desembocan en el mar, y el agua siempre tiene una salida promedio, ¿no? Por ejemplo, como el estuario del Plata, que por más que lo llamemos Río de la Plata, es un estuario, los deltas, las marismas, los bancos fangosos, o sea que hay una diversidad muy, muy grande. Después todos los lagos, ¿no? Los lagos, generalmente los de poca profundidad, fíjense que acá, perdón, lagunas, no lagos. Fíjense que acá se refiere a lacustres a lagunas, ¿no? Porque en general que son los valles de inundación de los ríos, no los lagos profundos, como los lagos de origen glaciario que hay en la Patagonia, ¿no? Esos no, porque esos ya tienen una profundidad mucho mayor y ya entran dentro de otra categoría de ambientes leníticos que ya no se puede considerar un humedal. Pero sí los bordes, por ejemplo, de un lago, ¿no? Los bordes de escasa profundidad, que eso sí puede ser. En general son lagunas que tienen como un perfil de palangana, no de una olla profunda. Después los palustres, que son ecosistemas donde hay plantas que tienen una parte sumergida y una parte que sale hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, bueno, los que tienen los pantanos de papiro típicos del Nilo, las ciénagas. Nosotros acá tenemos de cortaderia, de juncos. Y para no ir tan lejos y volver a nuestra realidad, bueno, ustedes saben muy bien dónde está el Paseo Ambiental del Sur. Lo que pasa es que yo invité a mis alumnos de posgrado de América Latina, hay un posgrado, dos posgrados en realidad que yo dicto en una plataforma que son posgrados que están certificados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y tengo funcionarios y empresarios de toda América Latina. Entonces este mapa lo puse porque no tienen mucha idea de dónde está el barrio del Paseo Ambiental del Sur, ni dónde queda exactamente en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, la mayoría de los que estamos acá por supuesto que sabemos bien dónde queda, ¿no? Y obviamente lo que es el Paseo Ambiental del Sur actual, una de las cosas que más me gustó ser testigo, digamos, y ver mientras yo trabajé el último tiempo ahí en la agencia, en el CIFA, es la recuperación, la bioremediación del Parque Natural Lago Lugano, ¿no? Que yo siempre digo que no se puede confundir con la Laguna Rocha, que está este es Roca, ¿no? Que está en el partido de Esteban Echeverría. Les digo esto porque mis alumnos de acá, del conurbano, se solían confundir con frecuencia, por eso lo puse, ni tampoco, obviamente, con el lago Lugano de Suiza, que es el verdadero. Este es un lago mucho más profundo. Lo que nosotros llamamos lago Lugano, en realidad, que es este que está acá, es un lago que está mal llamado lago, en realidad debería ser laguna, porque tiene muy poca profundidad. Y como ustedes saben, está muy cerca de la desembocadura del Sildañez en el riachuelo, que es un brazo medio muerto del riachuelo en realidad, y se contaminaba muchísimo. Entonces se trabajó en la recuperación de esa zona, y como esto es un humedal muy, muy interesante, por eso me gustó ponerles este ejemplo, porque bueno, algunos de ustedes por ahí se integraron durante la cuarentena en la plataforma de Zoom, por ahí no conocen el paseo o no fueron a este lugar antes, entonces en realidad me gustó poner esta pequeña introducción para que supieran de qué estoy hablando, ¿no? O sea, el lago entre comillas, porque ya les dije, es una laguna, que en realidad se hizo en su momento para de algún modo para poder, es artificial, y se hizo para vaciar un poco las aguas de ese riachuelo, que como tiene muy poca pendiente, a veces en su destada las aguas corren al revés, y es una especie como de compensador. Bueno, acá estoy yo el día de mi despedida, Irene Figuretti, ¿no? Porque siempre pongo alguna foto mía, el día que yo me fui del último día, cuando me hicieron la despedida, cuando me jubilé. Primero me fui con el retiro voluntario, en realidad, después me salió la jubilación. Con 60 años y 40 años de aporte, pues trabajé toda mi vida, ¿no? Bueno, y ese día me acuerdo que ya se estaba, ya tenían, después lo van a ver, ya tenían los banners de lo que iba a ser el Paseo Ambiental del Sur, que recién estaban comenzando. Y una cosa que yo, un paréntesis que quería hacer y contarles, que por qué para mí fue tan importante esta cuestión de la bioremediación de esa zona. Porque me acordé que cuando yo estuve haciendo mi segundo posgrado, de evaluación de impacto ambiental en la Universidad Autónoma de México,
Vi cómo hacían ahí con recortes de caños de PVC y media sombra y malla de mosquitero, un poco bastante parecido a lo que se hizo acá, porque está todo inventado. Estas mismas balsas de remediación, pero con plantas del lugar, por supuesto, con plantas acuáticas y semiacuáticas, que lo que hacían era filtrar agua muy contaminada de los humedales de la zona de Xochimilco en México, que bueno, hoy queda nada más que una zona con ese nombre, pero antes era el lago Texcoco, ¿no? Y esto estaba inspirado, o sea, los mexicanos tienen, como ustedes sabrán, una gran cultura por los pueblos originarios que conservan hasta el día de hoy. Estaban inspirados en las chinampas precolombinas, que aunque, por supuesto, obviamente no había PVC en esa época, no se hacían con materiales naturales y tenían otra finalidad, ellos cultivaban ahí alimentos, plantas ornamentales, entonces todos los pueblos originarios, los más conocidos son los aztecas, toltecas, olmecas, náhuatl. Ellos fueron los primeros conservacionistas de humedales del mundo. O sea, yo lo subrayé porque esto es importante, a veces nos olvidamos cómo surge la conservación de los humedales. Y ellos en realidad fue muy importante su tarea hasta que por supuesto llegaron los españoles y empezaron a hacer desastres, ¿no? Como en la mayoría de las colonizaciones cuando llegó otro grupo a los pueblos originarios de cualquier parte del mundo. Y fue muy útil aplicar esa técnica en el lago Lugano y en el arroyo Sildañez, porque como ustedes saben, el arroyo Sildañez recibe la descarga de materia orgánica del mercado de Liniers, que desemboca justamente en un meandro del riachuelo, ¿no? Es una parte del Sildañez que es la que no está entubada, porque el Sildañez en gran parte está entubado. Y además, bueno, además de toda esa materia orgánica, tiene metales pesados. Acá pueden ver unas reproducciones que estos son del Museo de Antropología de México Distrito Federal, de cómo se supone que eran las chinampas. Hay unas maquetas también, algunos son obviamente dibujos, otros son maquetas, y cómo eran en aquella época, ¿no? En la época precolombina. Estas chinampas, que son estas islas como islas flotantes, que viene de la lengua náhuatl, que viene de una deformación de chinamitl, que quiere decir como si fuera un cerco o un corralito, como le diríamos acá, de cañas, que era un método que se usaba en esa época en Centroamérica para cultivar y expandir el territorio. O sea, en realidad es como si fuera el origen de lo que después, por ejemplo, en los Países Bajos hicieron con los polders, ¿no? O sea, esto ya lo venían haciendo mucho antes de los polders europeos, los pueblos precolombinos. Entonces eran balsas que cubrían con tierra y que sirvieron, como ya les dije, para cultivar flores, verduras, frutas, sobre todo verduras, para ampliar el territorio en medio de un gran lago, en realidad le decían lago, pero era una laguna un poco profunda, de todo ese valle de México, de Tenochtitlán, y era como una ciudad flotante. Muy cerca de donde están ahora la pirámide del Sol y de la Luna, que está todo seco alrededor, ¿no? Pero en otra época estaba todo cubierto por agua alrededor. Y con eso ganaban terreno, y bueno, era lo que hoy llamamos en realidad humedales, ¿no? Que no tenían ese nombre, pero era básicamente lo mismo. Y eran balsas de armazón hechos con troncos y ramas, donde tiraban tierra, toda clase de materiales biodegradables, como por ejemplo el pasto, la hojarasca, las cáscaras de las frutas y de otros vegetales, usaban eso como fertilizante natural. Entonces, ellos fueron también los inventores del compostaje, por eso para mí son tan importantes contar estas cosas, porque uno a veces se olvida. Y esto es lo que queda, lo poquito que queda hoy de una foto natural, de lo que queda hoy de eso, que es una pequeña zona en Xochimilco, donde todavía cultivan, más que cualquier otra cosa, cultivan plantas ornamentales, ¿no? Hoy en día. Y además hay unas balsitas donde los novios se van a sacar fotos cuando el día del casamiento, etc. Bueno, esta es una técnica que se inició en tiempos de la cultura teotihuacana, aunque el máximo desarrollo lo tuvieron recién en el siglo XVI, o sea, más o menos en 1519. Esto ocupaba todo ese lago Texcoco, que hoy queda solamente esa área pequeñita que yo les comentaba, ¿no? Que se llama Xochimilco, y la combinación con otras técnicas, que fueron toda la parte que ellos hicieron de canales, o sea, también fueron grandes hidrólogos los pueblos originarios de esta zona, ¿no? Hicieron tablones de siembra, o sea, ellos realmente tenían una población inmensa, muy densa, y gracias a todo esto pudieron alimentarla bien y no tener ningún tipo de problema de desabastecimiento de alimentos. Entonces, de esta manera, los agricultores aprovecharon las márgenes de todos los pantanos y las concentraciones de agua durante la estación húmeda para que los suelos estén mejor irrigados, más ricos,
para conseguir 3 cosechas anuales, lo cual fue un gran logro, que después esto se vio abortado cuando llegaron los españoles porque empezaron a cambiar toda la estructura de lo que les parecía ridículo, cuando en realidad estaba todo muy estudiado a lo largo de miles de años, ¿no? Digamos, de ir pasándose oralmente toda esta sabiduría. Entonces, esto que yo les estoy contando es para demostrar que se pueden conservar a los humedales y a la vez hacer un uso sustentable de ellos, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y eso es lo que se presentó en la ley que se consensuó en la Argentina de los 15 proyectos previos. ¿Se acuerdan el año pasado que hubo todo un debate con esto? Y después, bueno, al final yo les voy a contar algo más de la ley, porque participé de esa presentación. Que fue la ley que se consensuó y bueno, o sea que realmente las personas que dicen que viven en los humedales, que dicen que la ley los va a perjudicar, eso no es cierto, es porque no leyeron el proyecto de ley. O sea, la ley los va a favorecer. Después ya vamos a ver cómo. Bueno, acá están los famosos, esto por supuesto es ahí, en lo que era el CIFA, lo que es hoy el Paseo Ambiental del Sur, estos rectángulos de PVC, esto es el mismo día ese que yo saqué esas fotos, y después, bueno, esto se transportaba, por supuesto, con las camionetas que tiene el gobierno de la ciudad, de ahí el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ¿no? Con las camionetas nuestras, de ahí digo nuestras porque yo todavía me considero parte, a pesar de estar jubilada, y acá estoy adelante de los armazones. Lo que se hacía era preparar in situ, o sea, se llevaba con los voluntarios, que hubo una gran cantidad de gente voluntaria, llevarlo allá cerca, digamos, de la laguna Lugano, o sea, el mal llamado lago Lugano. Acá tienen estas escalinatas donde se plantaron plantas autóctonas, y lo que se hacía era preparar con el enmallado para poder enhebrar de alguna manera las plantas que iban a actuar de fitorremediadoras, ¿no? Entonces, lo que se hizo, perdón, se me fue la diapositiva, lo que se hizo fue usar agujas de crochet o simplemente alambres, ¿no? Con alambres agarrar las plantas del lugar, ir enhebrándolas, no se podía usar solamente, digamos, la media sombra porque es muy frágil, y tampoco la tela de gallinero de mosquitero, ese alambre de gallinero de mosquitero, porque es muy agujereado, entonces hubo que usar las dos cosas para poder enhebrar las plantas y que esto tenga una resistencia, para poder colocarlo, no solamente en el lago Lugano, sino también se puso con precintos, se hicieron enormes balsas para el lago Regatas, que es mucho más grande, ¿no? Seguramente alguna de estas fotos ustedes la deben haber visto porque está en la página del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, bueno, del gobierno de la ciudad. Y después, en el lago Lugano, en realidad eran mucho más chicas, fíjense lo que era esta zona, que hoy es una reserva preciosa, donde están, digamos, nidificando aves, donde está lleno de peces que antes no llegaban, o sea, se agrupaban con precintos de A6, porque es un lugar mucho más chico, se amarraban a la ribera con estas estacas, y bueno, y ahí quedaban, para que las plantas retuvieran todo el material excesivo, tanto de metales pesados como la materia orgánica. Y de a poco se fue poblando con lentejita de agua, con repollitos de agua, por supuesto con todas las plantas que tienen una parte sumergida y una parte hacia afuera, ¿no? Como por ejemplo los juncos, como la sagitaria, bueno, acá no se ve la sagitaria, pero las hay también, también las totoras. Bueno, esta es una foto de Claudia, que me pasó Claudia. Y por supuesto hoy es un parque natural precioso que se enmarcó dentro del proyecto integral del Centro de Información Ambiental, que hoy es el Paseo Ambiental del Sur. No sé cómo estará en este momento el parque. Yo le preguntaba a Claudia, pero como en pandemia no podemos ir, no fuimos, ¿no? Esperemos que siga bien y que se siga recuperando, que pase algo parecido a lo que pasó en la Reserva Ecológica Costanera Sur cuando se dejó digamos, de ir a esa zona porque se prohibió el balneario municipal, que la naturaleza misma hizo su trabajo, pero como acá está el mercado de Liniers tan cerca, la verdad que tengo mis dudas. Y acá está lo que yo les decía, estos banners que estaban en el momento ya donde el día que que me hicieron la despedida, el día que yo me fui, en lo que iba a ser el proyecto, ¿no? Del CIFA, que tenía estas partes tapiadas, porque se estaban haciendo las construcciones que hoy ustedes habrán visto, que están, por supuesto, donde se hacen los cursos, donde están las plantas, la parte para cultivar plantas autóctonas, para hacer los cursos también de huerta. Fíjense que acá estaba recién iniciándose todo eso, ¿no? Los tablones estaban recién empezándose a colocar, estos surcos recién estaban empezándose a hacer, o sea, había un montón de cosas que todavía
eran mínimas, ¿no? En ese momento. Bueno, y algunas fotitos aéreas del dron que me pasó Claudia, intercaladas con las fotos del último día mío, acá con atrás con la zona de hidroponía. Y bueno, una cosa interesante es este humedal artificial que hicieron en el Paseo Ambiental del Sur, que me pareció genial, porque es una manera justamente de explicar por qué los humedales son tan importantes, más en este momento que está la ley en el Congreso, que recién pasó por una sola comisión y faltan 4, así que mucha gente tiene que entender la importancia de los humedales. Yo les cuento que mientras voy pasando las fotos aéreas que me pasó Claudia Garbizo del PAS, yo les cuento que yo la verdad que tuve que soportar que mucha gente me dijera, cuando yo hice mi tesis en el río Paraná, en el valle de inundación del Paraná, en la zona de Rosario, donde viví un tiempo, que me dijeran, pero esas lagunas, eso es una porquería, eso es un criadero de tábanos, no sirve para nada. Digo, si no estuviera eso, cuando vienen las crecientes extraordinarias del río, sería un desastre, se inundarían todas las ciudades del río. O sea, el río Paraná no es la línea azul que vemos en el mapa. El río Paraná es eso, más todas las lagunas aledañas que son humedales, ¿no? Que justamente, bueno, el año pasado con la gran sequía tuvieron una quema tremenda. Yo participé de una intervención lumínica que ahora más adelante les voy a pasar un video de 3 minutos. Para eso sí voy a tener que compartir a través del sonido de Zoom. Me había olvidado que tenía ese video para pasarlo. Vamos a ver, ojalá que tengamos tiempo. Bueno, acá esta también es una foto que me pasó Claudia, con creo que es una escuela, ¿no? Que le están explicando sobre el humedal. Y por No, supuesto... Irene, Sí. perdón, no es una escuela, esa fue del Día de la Primavera que estuvimos recibiendo hace 2 años visitas. Claro, esto debe haber sido, por supuesto, antes de la pandemia, porque están todos en Obvio. tapaboca, claro, sí, por supuesto. Bueno, y lo que les quería decir es que justamente no hay que desmotivarse cuando uno ve que se llena de algas, porque es parte del ciclo ecológico, del ciclo, digamos, vital de un humedal, esto, ¿no? Yo también me acuerdo cuando, miren, voy a contar cosas de vieja, ¿no? Pero cuando querían al principio digamos, antes de que se declarara sitio Ramsar, cuando yo todavía era estudiante, o sea, la convención Ramsar de humedales surge después, en el año 71, ¿no? Pero cuando yo era chica, yo entré en la universidad recién en el año 73, pero cuando estaba en el secundario, antes de que existiera la convención Ramsar, que a mí ya me llamaban la atención estos ambientes acuáticos, yo me acuerdo que decían, por ejemplo, el Pantanal del Mato Grosso, que es el humedal más grande del mundo, decían, pero eso ¿para qué sirve? Vamos a secarlo, vamos a criar ganado que pueda soportar el calor. El ganado vacuno que soporta el calor es el cebú, ¿no? Que es como una cruza con buey, porque las vacas comunes no aguantan el calor de esa latitud cercana al Ecuador, ¿no? Estoy hablando del Pantanal del Mato Grosso, y sobre todo el Mato Grosso del norte. Y querían, bueno, secar el Pantanal y cultivar. Menos mal que a los ingenieros hidráulicos, en su momento hubo algunos agrónomos que los frenaron, le dijeron, no, porque si ustedes hacen eso, donde nace el río Paraguay, que es ahí, cuando llegue a la Argentina y se junte con el río Paraná, va a producir unas inundaciones terribles, porque en realidad lo que hace el Pantanal del Mato Grosso es ir largando el agua de a poquito, como si fuera una esponja. Entonces cuando llega al río Paraná, el río Paraguay, en la zona de Clorinda, para que se ubiquen, ¿no? Justo donde aparece justo el codito de la Mesopotamia en nuestro país. Entonces ahí llega desfasado varios meses, entonces no se junta la onda de crecida del río Paraguay con el río Paraná, pero eso es gracias al Pantanal del Mato Grosso, que por suerte hoy es sitio Ramsar y no se tocó. Bueno, algunas de las fotitos que me pasó Claudia, que me pareció importante ponerlas, sobre todo que yo no vi esta parte cuando ya estaba colocada la baranda, porque eso fue bastante después. Yo fui de visita la última vez, justo antes de que explotara la pandemia, ¿no? en el verano del año pasado, del 2020. O sea, debo haber ido en febrero de visita. Bueno, no me acuerdo si ya estaba la baranda o la estaban poniendo, no me acuerdo. Bueno, pero ¿por qué es tan importante incorporar este humedal artificial, ¿no? Como yo les comentaba? Bueno, fue importante porque hay una cosa que tampoco hay mucha gente que sepa,
que hay muchos humedales que están incorporados dentro de los bosques. Ustedes saben que fines del 2007, ya hace bastante, el Congreso aprobó esta ley 26331 de presupuestos mínimos para proteger a los bosques nativos, ¿no? La famosa llamada ley de bosques. Pero, por supuesto, tardó bastante en reglamentarse, como pasa en general, es raro que se reglamente enseguida, entonces no puede entrar en vigencia, en febrero del 2009, porque hubo un reclamo muy fuerte de más de 70 organizaciones sociales, donde estuvo la Fundación Vida Silvestre, por ejemplo, de la cual yo también fui voluntaria un tiempo de mi vida, y bueno, eso fue muy importante para que por lo menos saliera reglamentada, pero ustedes se sorprenderían si yo les dijera, o no sé si les sorprendería, pero bueno, ocurrió así, que en pandemia, o sea, durante el aislamiento, sobre todo estricto, el año pasado, la primera parte de la cuarentena, se deforestó mucho más, aprovechando que nadie veía, de lo que se hacía antes, ¿no? O sea, en amplias regiones de nuestro país todavía en el año 2001 no se cumple la ley de bosques, y en muchos bosques hay humedales, como yo les decía. Entonces, es muy importante que se trabaje en conjunción entre la que va a salir, como va a ser la ley de humedales, y la ley de bosques que ya existe, ¿no? Esto es fundamental. Bueno, acá por ejemplo tenemos un humedal en el medio de un bosque, ¿no? Bueno, entonces el año pasado apareció una movida muy fuerte, de la cual yo participé con todos mis estudiantes de grado y de posgrado, con este hashtag en las redes sociales, 15 proyectos sin ninguna ley y no a la quema, porque bueno, los chicos hicieron movilizaciones, incluso en plena pandemia. Acá no están precisamente distanciados, que es lo que yo les había pedido, pero bueno, yo no es que fui a las movilizaciones yo participé, digamos, de comentarles lo que estaba pasando, y muchos de ellos ya lo sabían, porque por las redes sociales están, digamos, muy unidos a muchos grupos ambientalistas que estaban convocando. Esto se convocó básicamente a través de las redes sociales, ¿no? Esta movilización. Entonces yo les dije a los chicos, les digo, vayan, pero por favor conserven la distancia. Bueno, nada de eso, ni 5 de bolilla me dieron, como ven acá. Bueno, y les voy a pasar el video, a ver si lo puedo, si lo escuchan bien, o si no voy a tener que descompartir. A ver si lo escuchan. Son 3 minutos y medio. En la placa final van a ver que me pusieron a mí. Les voy a contar un poco de este video en el cual yo participé. Un día, en plena quema de los humedales del río Paraná, me llama un productor artístico muy importante, el mayor productor de Rosario, que nos conocíamos a través de un amigo en común. Bueno, toda gente de mi edad, digamos, y yo viví en Rosario, conozco mucha gente de Rosario. Entonces me dijeron, mira Irene, quiero hacer una intervención artística, pero la municipalidad no me autoriza si no tengo una evaluación de impacto, porque tengo que poner luces de noche. Bueno, yo ya había hecho algunas evaluaciones de impacto similares. Yo antes de ir por eso les conté un poco mi historia, antes de trabajar en la dirección en la dirección de control ambiental, yo estaba en lo que se llamaba la dirección de evaluación técnica, después cambió de nombre, ¿no? Esa dirección, de la agencia de APRA, ¿no? En la sede del centro, antes de pasar al CIFA. Entonces yo ya había hecho varias evaluaciones de impacto de todo tipo, porque como me especialicé en eso en mi segundo posgrado en México, el director general en ese momento me había puesto a hacer ese tipo de trabajo. Y además, bueno, creo que era la única en ese momento a la que podían recurrir dentro de la agencia. Entonces, pero nunca había hecho, yo sabía que había una fórmula para ver el tema de la nocturnidad y todo eso, nunca lo había hecho en forma práctica. Entonces dije, bueno, yo los voy a ayudar, lo voy a hacer. Me dice, pero mirá, somos todos voluntarios, nadie va a cobrar honorario. Le digo, no, yo no voy a cobrar honorarios, lo voy a hacer en forma voluntaria porque yo adoro Rosario. El problema era que la quema de las islas, donde estaban las lagunas, que estaban secas, porque estos humedales el año pasado sufrieron una sequía extraordinaria, y voy a ver si les pongo el video. Está en mi página de YouTube, les cuento, por si alguno después quiere suscribirse, porque siempre voy subiendo estos videos ambientales que yo hago. Y a ver si lo alcanzan a ver. Vos me vas a decir, Claudia, si se escucha bien, porque empieza con... Se estaba escuchando, sí, se estaba escuchando bien, Irene. Bueno, genial.
Bueno, ahora les pongo pantalla completa, pero mientras tanto les termino de contar. Este humo de las quemas, ¿esto qué pasó? Esto fue totalmente intencional. La gente que quiere entrar a la zona de bosques y de pastizales, de la zona de las islas entrerrianas que están frente a Rosario, esto fue un problema interprovincial muy grave, porque las islas están, piensen que el río ahí tiene más o menos entre 800 y 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. Entonces la gente va incluso a esas islas, a las playitas, la gente de Rosario. Y el humo estaba llegando a todo Rosario. En plena pandemia no se podía respirar en Rosario. Entonces había que hacer algo. Y bueno, este proyecto fue muy importante. En su momento tuvo una repercusión solamente en mi página de YouTube, que yo no soy ninguna influencer. Fíjense, desde noviembre hasta ahora tuvo 1900 visualizaciones. Esto lo pasó en Telefe, lo pasó Gerardo Rosín 2 veces, llegó hasta Telefe Internacional, hasta Estados Unidos. Hubo influencers que tienen 1,5 millones de seguidores en Instagram, como Pablo Granados, que es rosarino, pero vive en las afueras de Buenos Aires, también lo puso. O sea, esto se multiplicó, se viralizó de una manera increíble, y bueno, esto fue uno de los grandes impulsadores de que la ley entrara justo antes de fin de año, que entrara justo antes de fin de año a la primera comisión, ¿no? La de recursos naturales, que ahora yo cuando termine la presentación les voy a contar. Bueno, el video dura 3 minutos y medio, tardamos más de 3 meses en hacerlo, digo tardamos, Aramos dijo el mosquito. Yo en realidad lo único que hice fue la evaluación de impacto que me pidieron, pero yo desde Buenos Aires iba viendo cómo ellos, en plena pandemia, con todo, eso sí, respetando todo el distanciamiento y todo el trabajo que llevó a hacer esto, se hizo una canción original del famoso cantautor Rubén Goldín, que es parte de la trova rosarina, que también hubo que hacerlo todo por Zoom. Él cantó la canción, es original, la hizo especialmente y la cantó con una alumna de él, que es una de las grandes promesas de la Argentina, una chica de 15 años que tiene una voz preciosa, que se llama Juana Piazza, que yo creo que va a superar a Tini, a Lali, a todas las que conocemos, porque van a ver cuando dentro de unos años ella sea famosa, se van a acordar de esto que le digo, porque tiene una voz preciosa. Es una chica maravillosa, rosarina. Así que, bueno, se tardó mucho, pues hubo que hacer todo el ensayo, y van a ver lo que se logró con más de 230 luces especiales computarizadas, con una consola, con un programa para dar los colores que se quería proyectar sobre el río, para concientizar en relación a lo que estaba ocurriendo. Que esto fue porque las lagunas estaban secas, entonces los animales que habitualmente están acostumbrados a escapar nadando no tenían por dónde escapar, porque no había humedal, el humedal era sequía absoluta, ¿no? Y lo que hicieron fue prenderle fuego, porque la gente que hizo esto son los productores agropecuarios que necesitaban clarear el campo, entonces es gente que no vive ahí, entonces prenden fuego y se van. Este proyecto, yo como embajadora de los Premios Latinoamérica Verde este año lo hice presentar, y justamente el 1 de abril, la semana pasada, que nombraron de todos los 2.500 y pico proyectos de toda América Latina que se presentaron, este fue uno de los 500 proyectos seleccionados para ser finalista. Así que me siento muy orgullosa de haber colaborado con este proyecto. Fíjense después en la placa final que yo aparezco, no quería ni aparecer, pero bueno, me pusieron. Bueno, ahí va. Sobre la tierra caliente, soy un animal.
Bueno, como se habrán dado cuenta, esos timbales tienen una fuerza impresionante. Esperen que tengo que salir de acá, pero me aparece la barra del... Ahí está. Ahí va. Me aparecía la barra ahí sigo compartiendo, ¿no? Ahí. Sí, sí, ahí estás compartiendo. ¿Se escuchó bien? ¿Sí? Sí, se escuchó muy bien. Bueno, no, el tema fue que, bueno, fue todo un lío porque ustedes imagínense que poner estas luces a la noche, que son luces son focos que cada uno vale como $1.500, hubo que recurrir a sponsor, ahí la empresa de Ligio, que es una empresa que se dedica a esto, Aeropro, que es la empresa de los drones, porque son todas imágenes que se consiguieron especialmente, ¿no? De los drones, después la prefectura naval que colaboró un montón porque hubo que cortar la hidrovía hacia los barcos que pasan con mercadería, porque imagínense que si no, no se podía ni hacer el ensayo ni hacer la grabación. Entonces, el hecho de enfocar con luces y de cortar el fotoperíodo de las plantas y de los animales, que necesitan, digamos, regirse por las horas de luz y de oscuridad, ahí hay que tener mucho cuidado para no producir un impacto ambiental más grande del que ya producían las quemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde intervine yo, y la verdad que estuvo muy bueno el trabajo que hicieron, porque fue muy arduo, ¿no? Imagínense, si esto es complicado en pandemia, bueno, ahí me pasó otra vez que se me trabó el PowerPoint. Denme un segundo que, ahí va. Así que bueno, fue realmente súper, digamos, para mí fue muy emotivo poder colaborar, así como es emotivo hoy estar de vuelta en el Paseo Ambiental del Sur, aunque sea de manera virtual, fue muy emotivo que me hayan convocado desde Rosario, porque en Rosario hay mucha gente que se dedica a la ecología, pero ellos pensaron en mí y bueno, no querían, la gente de la municipalidad me pidió a mí, digamos, el productor me llamó personalmente el ideólogo de todo este proyecto, que es un gran productor artístico de Rosario, César Limonta, que hace unas cosas espectaculares, ¿no? Él mismo me convocó, así que no me pude negar. Y la verdad que lo hice con mucho placer. Y bueno, ¿por qué es tan importante conservar los humedales? Bueno, acá yo algo les adelanté, por supuesto hay una convención, la convención Ramsar es una convención, mucha gente se cree que es una sigla Ramsar, no, Ramsar es una ciudad de Irán, y en el año 1971 se hizo un tratado para conservar los humedales del mundo, digamos, de importancia internacional, y dentro de los objetivos que ellos se pusieron, que está entrecomillado, dice: nuestro objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Y esta sería la definición de humedales que dieron en la Convención Ramsar, ¿no? O sea, yo lo que les comenté antes es, digamos, son generalidades, pero ellos dicen que son extensiones de marismas, pantanos y turberas, o cualquier superficie cubierta de agua, sea de régimen natural o artificial, permanente o temporario, estancado o corriente, dulce o salobre o salada, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda a los 6 metros. Esto es importante, porque por eso yo les decía que no los lagos, sino las lagunas o las zonas marginales de los lagos, porque al tener poca profundidad tiene una gran bioproductividad, y eso significa que va a haber mucho inicio de cadenas alimentarias ahí. O sea, si hay mucha planta, va a haber muchos herbívoros y muchos carnívoros de primer orden, y así sucesivamente. Entonces es muy importante que haya poca profundidad para que entre la luz. Y acá tienen, bueno, algunos ejemplos, yo más o menos antes ya les había dicho, ¿no? Los distintos tipos de humedales. Nosotros tenemos 23 sitios Ramsar en la Argentina. Por supuesto hay muchos más humedales, no son solo 23. 23 son los que tienen la categoría de importancia internacional de sitio Ramsar. Y eso significa que además del dinero que reciben de las provincias en donde están localizados geográficamente, van a tener también un apoyo internacional de la Convención Ramsar, con aportes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y nosotros acá en la capital federal, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, tenemos la Reserva Ecológica Costanera Sur, que hasta ahora es la única que tiene esa categoría de sitio Ramsar. Que dicho sea de paso, les comento que cuando yo trabajaba en la agencia, en mi época, cuando estaba en el centro, cuando todavía no había pasado al CIFA, cuando estaba en la Dirección de Evaluación Técnica, el presidente de ese momento, que era biólogo y fue compañero mío, no solamente es más o menos de mis épocas de facultad, sino que fuimos becarios del CONICET, de becarios de iniciación con el mismo director,
en el Museo de Ciencias Naturales, que era Javier Corcuera. Cuando Javier Corcuera era presidente de la agencia, Javier me dijo, Irene, vamos a hacer el libro porque yo voy a conseguir el financiamiento. Javier tenía bastante experiencia porque él había trabajado como director en organizaciones no gubernamentales previamente a entrar como presidente de la agencia, entonces tenía mucha experiencia en lo que se llama digamos, me sale la palabra en inglés, conseguir fondos, ¿no? El funding de estos proyectos que son caros, o sea, había que hacer, yo más o menos tenía delineado un libro, lo terminé de escribir, usamos las fotos del archivo del gobierno de la ciudad, y bueno, Javier mandó fotógrafos especialmente a la reserva en ese momento, salió un libro muy lindo, que está colgado de la página web de la ciudad, y para que no tengan que estar buscándola, después cuando me deje de compartir y acceda al chat, les voy a copiar el link, para que ustedes lo puedan bajar, porque es gratuito. Tiene más de 100 páginas y es útil. La verdad, ahora que la Reserva Ecológica Costanera Sur está abierta y se puede ir a visitar, es útil poder leerlo antes y después de la visita, ¿no? Bueno, y Irene, te ¿qué? interrumpo un segundito porque me pediste que lo hiciera. Hay un montón de comentarios interesantes, son las 15:54. Me falta muy poquito. Genial, no, es como para más o menos que te quede una idea del tiempo que nos queda. Sí, De sí, todos no, modos, me quedarán. nos podemos quedar después de las 3, no hay ningún problema, pero me pediste que te marcara el tiempo. Por No, eso. no, me quedan 7, 8 minutos y termino. Perfecto. Termino el PowerPoint, digo, ¿no? Dale, dale. Bueno, no, básicamente son importantes por los servicios ambientales que prestan. Hoy se llaman, ustedes saben que los recursos naturales se llaman bienes ambientales, y los servicios ecosistémicos o servicios ambientales que dan humedales, bosques, arrecifes de coral, digamos, todo lo que nos provee de un ambiente tremendamente rico, se considera servicio ambiental a la humanidad, a la sociedad. Entonces son reservorios de biodiversidad, amortiguan inundaciones, recrean el turismo, y así se puede acceder por turismo, por ecoturismo, protegen las costas, sobre todo de las tormentas, ¿no? También, porque, bueno, por ejemplo, los manglares, gracias a los manglares, la zona tropical, las costas se pueden mantener. Nosotros en realidad no tenemos manglares, pero bueno, tenemos dunas que cumplen el mismo efecto. Nos dan bienes y recursos, abastecen y depuran el agua, mejoran todo el tema de la crisis climática, participan por supuesto del ciclo de los nutrientes, tienen grandes valores culturales, porque como vieron esto se viene trayendo desde la época precolombina. Y en cuanto a la crisis climática, bueno, si no se puede mitigar como sumideros de dióxido de carbono, o restaurar o crear nuevos humedales artificiales, por lo menos nos tenemos que adaptar a las inundaciones y sequías, que son dos caras de la misma moneda, y proteger las costas, sobre todo cuando hay altas temperaturas, ¿no? Y nos afecta bastante, porque nosotros vamos perdiendo bienestar, nos impacta, cuando se van degradando. Esto es como si fuera un círculo vicioso, si esto pasa, ¿no? O sea, vamos perdiendo servicios ambientales, entonces eso nos perjudica, a corto o a largo plazo nos perjudica. Y está amenazado por los cambios físicos, cuando uno hace construcciones, por ejemplo, cuando introduce sustancias extrañas, o animales exóticos también, que está dentro de esta categoría, digamos, cuando hay cambios estructurales, cuando se hace una gran modificación en el entorno alrededor. Distinto es la Reserva Ecológica Costanera Sur, que en realidad surgió sola prácticamente, cuando ya estaba la ciudad de Buenos Aires en donde está, ¿no? Gracias al relleno que se hizo de esa zona. Y también cuando se empiezan a extraer recursos, por supuesto, o sea, tienen unas cuantas amenazas. Pero nosotros podemos hacer muchas cosas, o sea, participar, bueno, esto fue con el tema de la ley de humedales que les conté, en asociaciones civiles, tratar de consumir menos carne, también eso beneficia a nuestra salud. Yo no soy vegana, no soy vegetariana, pero como muy poca carne. Tratar de organizar campañas de limpieza y restauración, no incorporar especies exóticas, y también informarse y difundir, no pensar que son criaderos de mosquitos o de tábanos, ¿no? Y la ley de humedales, yo les decía que es muy importante, porque lo que va a prever es un inventario de los humedales, que en muchos lugares la gente ni siquiera sabe que es un humedal y dónde hay. Entonces eso va a ser un ordenamiento territorial y va a lograr que la ley tenga presupuestos mínimos, como la ley de bosques, de manera que después cada provincia que tenga un humedal pueda actuar mínimamente teniendo en cuenta eso que dice la ley, ¿no? Y actuar, por supuesto, en conjugación con la ley de bosques nativos, ¿no? Que tiene todo como un semáforo de cuáles son los bosques que se pueden, digamos, que se tienen que proteger
sí o sí, o cuáles son los que en algún punto se pueden usar en parte, para extraer madera, por ejemplo. O sea, pequeñas acciones por muchas personas producen grandes cambios. Este es un librito que yo escribí hace un tiempo para chicos, que en realidad después lo usaron muchos maestros y lo leen mucha gente grande. Fue un concurso que hizo la Fundación Conciencia y se presentaron un montón de proyectos ambientales y bueno, entre 500 y pico me eligieron el mío y lo publicaron. Que acá tengo a una gran divulgadora de los humedales, que fue alumna mía, que es Emilce Guglielmetti, que no sé si estará por ahí, no le pedí autorización para poner su foto, pero le mandé la invitación, ojalá que esté entre el público. Y en diciembre les decía, gracias a toda esa movida, con todos esos hashtags de ley de humedales ya, 15 proyectos sin ninguna ley, no a la quema, bueno, justo la misma semana de Navidad, en plena pandemia, entra en el Congreso y hubo una serie de jóvenes que fueron ahí a hacer una intervención por el 1.000.000 de firmas, que en ese momento habían conseguido hasta entre 600 y 700.000 firmas. Estos son stories de los mismos chicos en su momento, ¿no? Que presentaron en ese momento 600.000 firmas a los legisladores para lograr la ley y fueron a la comisión, esto fue el tratamiento en comisión, y dijeron, bueno, en el peor año para los humedales estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Los legisladores dijeron eso de los chicos, lo cual a mí me hizo sentir muy orgullosa. Y la ley será una herramienta clave para todo esto, porque de los 15 proyectos todavía no había ninguna ley, se pudo consensuar uno. El que se puso el proyecto al hombro fue el diputado León Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Ahora la comisión se llama diferente, tiene otro nombre este año. Pero bueno, hizo toda una articulación que no fue muy sencilla para encontrar un texto común de una ley única de esos 15 proyectos. Y reconoció que hay sectores que no quieren que la ley salga, ya les comenté quiénes son, ¿no? Bueno, básicamente los sectores de la sociedad rural que son criadores de ganado o de soja, por ejemplo, en esas islas frente a Rosario, arroceros, proyectos inmobiliarios en otros lugares, en algunas otras partes también minería. Y esto fue, ahí arriba no sé si lo ven, porque yo tengo la barra de compartir, el 21 de diciembre de 2020, por eso dice hoy a las 18, porque esto fue una story de Instagram, se inició la reunión de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados para trabajar en un documento común y esperaban que hubiera un dictamen unánime, que yo me quedé online escuchándolo hasta no sé qué hora, que hubo un dictamen, por suerte, favorable, y esperen que no puedo avanzar. Bueno. Toda esta movida justamente fue para eso. Los chicos hasta se colgaron de la reja del Congreso para llamar la atención. Yo no estoy muy de acuerdo con esta movida, pero bueno, por lo menos acá conservaron la distancia en plena pandemia. Y bueno, finalmente hubo, esto desde del 21 de diciembre, o sea, ayer a la noche se refiere al 20 de diciembre, hubo un dictamen de comisión. Pero tienen que pasar por 4 comisiones más, que ese es lo terrible. Porque una de las preguntas era ¿cuánto tarda en implementarse? Bueno, primero, antes de entrar en diputados y senadores, tiene que pasar por las 4 comisiones que faltan, ¿no? Que creo que acá antes me parece que se los había puesto. Agricultura, que da un miedo tremendo porque nadie quiere de los agricultores que esto salga, la ley de presupuesto, la comisión de presupuesto, la comisión de intereses marítimos y la comisión penal. Y después en el recinto aprobar en diputados y recién ahí pasar a senadores, ¿no? O sea que tenemos un largo camino todavía. Bueno, y este es el diputado, esta es una captura de pantalla que yo hice el 20 de noviembre, que me quedé hasta las 1500 escuchando el dictamen final. Bueno, ahora sí. Disculpen que corrí, pero quería cumplir con el tiempo que me dio Claudia, de 1 hora exacta. En realidad es menos de 1 hora porque no empezamos a las 4 en punto, a las 3 en punto. Así que ahí tienen mi Instagram, Guaysirene. Ahora les voy a copiar el link del libro que les prometí, pero no es de acá, sino de la Reserva Ecológica, Costanera Sur. Estuvo buenísimo y ahí en el chat un montón de comentarios y algunas preguntas. Si querés, te las voy leyendo entre los grupos, entre el grupo que tenemos ahora presente está Rita, y ella estuvo trabajando como voluntaria también, entonces tiene muy buenos recuerdos sobre los armazones, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Por supuesto, agradecimientos con tu charla, y acá dice,
Irene, te consulto si crees que lo que se hizo en el barrio Rodrigo Bueno no es exactamente lo contrario a este proyecto. Me imagino que se refiere al proyecto de las balsas, ¿no? Sí, sí, mira, no sé qué decirte, porque ahí tenés opiniones encontradas, qué sé yo. Por un lado, yo entiendo la posición de la gente, por el otro lado entiendo la posición del gobierno de la ciudad. A veces es muy difícil llegar a un acuerdo sobre lo que está bien y lo que no está tan bien. No tengo respuesta para eso, lamentablemente. No sé. No sé si está bien. No puedo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo porque digamos, no conozco bien todos los pormenores de la negociación, cómo se llegó a eso. Luis Antonio González dice, Irene, ¿puedes hablar de la importancia de los humedales cauce aislado del río HTCAR, que en Colombia llamamos madreviejas? Después dice, son pocos estudiados y Sudamérica es un campeón de las unidades biogeográficas que ellos conforman y que constituyen como reservorios de corredores biológicos y son parte del sustento de miles de familias desde el punto de vista de proteína animal. Ramsar se ha demostrado en reconocer las comunidades biogeográficas. ¿Qué opinas? Pero, ¿cuál es la pregunta exacta? Léeme de vuelta al principio, porque entre todo tan largo que era, me perdí con el principio. Dice, si podés hablar sobre los humedales de cauce aislado de río. Claro, en realidad llamamos es madreviejas. Claro, en realidad acá le decimos madrejones, que son los, sí, yo sé a qué se refiere. Son los, a ver, los brazos, para que todo el mundo entienda, ¿no? Son los brazos de los meandros. Cuando un río de llanura atraviesa, lógicamente, una zona plana, va cambiando de rumbo, ¿no? Entonces va dejando algunos antiguos paleocauces. Entonces, en esos paleocauces a veces quedan muchos quedan meandros que son forma de S o de C, o sea que el río va siendo así medio sinuoso, ¿no? Por la llanura. Entonces cuando en determinado momento se cambia el cauce, se cierra la entrada y la salida y queda como una laguna en forma de media luna, que en la foto satelital a mí no me daba el tiempo para mostrarles, pero yo tengo fotos de mi tesis satelitarias donde se ve perfectamente en el Valle de Inundación del Paraná Medio esas lagunas en forma de madrejón. Acá le decimos madrejón, es lo mismo. Okay. Entonces, eso lo que tiene es que históricamente, cuando no estaba la intervención humana, digamos, el río, todos estos grandes ríos tienen 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, donde las lagunas quedan desconectadas. En esos 6 meses de creciente, o sea, los peces migradores están totalmente adaptados a lo largo de la evolución, porque evolucionaron paralelamente, a tener 2 migraciones anuales, una reproductiva aguas arriba y otra alimentarse aguas abajo, y entonces cuando en el momento de la creciente es en el momento donde desovan, tienen en general fecundación externa, entonces las hembras ponen los óvulos, los machos el esperma, se forman los huevos, de ahí nace una larva, de la larva nace un pez chiquitito que se llama alevino, y los alevinos, los huevos y todo eso es empujado con la creciente hacia las lagunas estas del Valle de Inundación, que quedan desconectadas. Cuando viene la bajante, quedan desconectadas. Yo se lo explico muy bien en la tesis mía y con estas figuras que les digo. Eso está muy bien explicado en un libro mío que se llama Ecología de la Contaminación Ambiental, y después en otro que también, en el de humedales también, por supuesto, pero en otro que se llama La contaminación en ríos y lagos, donde yo explico que el ser humano también es contaminante de por sí, aunque sea sin querer, porque al cambiar el régimen hidrológico del río, lo que ocurrió es que el río se volvió completamente errático con los embalses del Paraná Superior. Esto lo hizo Brasil sin ninguna mala intención, obviamente, pero después hubo que remediar eso, porque cada vez que necesitaban mucha energía, turbinaban de todo y entonces nosotros nos inundábamos aguas abajo, siempre el país que está aguas abajo es el que se perjudica, o cuando necesitaban agua la conservaban en el embalse durante mucho tiempo y acá nos quedábamos sin agua en el Paraná sufrió una sequía tremenda. Lo del año pasado fue diferente porque fue por falta de lluvia, fue por otras razones, pero en realidad el ciclo tiene que estar totalmente sincronizado como la naturaleza, que es lo que se está intentando ahora que se conoce, ¿no? Antes no se sabía esto. Perfecto. Acá Mariano, que también es de nuestro equipo, dice, si los humedales tienen asociados ecosistemas de gran biodiversidad y son bastante frágiles desde el punto de vista ecosistémico, ¿tiene en cuenta la ley la capacidad de carga de las actividades productivas que los rodean?
Sí, justamente creo que muchas de estas preguntas son antes de que yo estuviera contando lo del Sí, justamente. tal cual. Pero sí, justamente, por la ley lo que va a prever va a prever eso, justamente. Y además va a ser un buen inventario, va a ser, digamos, todo lo que se necesite hacer, tanto para proteger los humedales como para también a la gente que vive de los humedales, porque acá no se trata de que la gente no utilice los humedales, se trata de un uso sustentable. Yo siempre digo que hablar hoy de desarrollo sustentable es una contradicción, porque hoy no hay desarrollo que no sea sustentable, no existe una manera de desarrollo que no sea sustentable. Entonces, en este momento es como decir, no sé, medio ambiente, que es redundante. Sí, tal cual, tal cual. Acá tenemos a alguien que está desde Colombia, que manda saludos desde Cali también. Muchas gracias por haberse conectado. Debe ser o un colega mío, no sé quién es. Luis, sí, Luis Antonio. Antonio fue compañero mío del posgrado en México. Gracias, Antonio. Un beso enorme. Él tiene 4 hijas divinas, algunas viven en Buenos Aires, médicas, y me recibió con los brazos abiertos con su esposa en Cali, me invitó a dictar posgrado en su universidad, por supuesto antes de la pandemia, así que gracias por estar ahí. Te quiero, amigo y colega. Gracias. No sé si no estoy ubicando alguna otra consulta, no sé si alguien de los que están acá quieren hacer alguna pregunta, le podemos dar audio, nos pueden indicar, ¿sí? Alguno que tenga alguna inquietud. Mientras piensan, les quiero contar para los que están con celular y no ven el chat, que les acabo de copiar en el chat el link del libro de la Reserva Ecológica Costanera Sur para que se lo quiera bajar. Justamente, miren lo que son las contradicciones. Mis hijos nunca leen nada de lo que yo escribo, están hartos de lo que hace la mamá. De hecho, los invité a unirse acá, pero estoy segura que ninguno de los 3 está. Bueno, mi hijo mayor vive en Londres, a esta hora debe estar cenando, pero porque estudia posgrado allá, pero los otros 2 no sé por qué no se conectan. Pero no, lo que les quiero decir es que mi hijo más chico recién fue a la reserva, había ido de chico conmigo, pero recién fue el sábado pasado para llevar a un amigo de Bariloche, y entonces le mandé el libro de la reserva y me dice, se lo mandó al amigo y me dice, ay, el amigo es biólogo, ¿no? Que de hecho había sido alumno mío hace años. Ay, dice Maxi que es buenísimo el libro. Le digo, sí, los únicos que no se dan cuenta de las cosas que yo escribo, si son buenísimas o no son buenísimas, son ustedes, que nunca me leen, nunca nada. Bueno, dicen que en casa de herrero asador de palo, sí, o cuchillo de palo. Acá Karina comenta que en algún momento le gustaría que hablaras en otra charla sobre los ecosistemas del Río de la Plata. Sí, con mucho gusto, me tienen que invitar, con mucho gusto. Yo estoy dispuesta, siempre que tenga tiempo, que pueda organizar mis horarios, con mucho gusto. Con Claudia hicimos eso, así que cuando quieran, sí, yo estoy dispuesta, no hay ningún problema. Ustedes me dicen el tema siempre y cuando sea algo que tenga que ver con lo mío, no voy a hablar de algo que no sé. Genial. Pero... No sé, Tami, si de repente estás ubicando alguna otra pregunta, estoy paseando por el chat. Pero yo me tengo que cambiar los lentes para leer, por eso les pido disculpas que no, a ver, esperen, porque voy a intentar cambiarme los lentes. Ahora está todo comunicado, así que acá Ailén te dice gran charla. Ven y que me cambio los lentes, a ver si puedo leer de cerca. A ver, voy a ir de abajo para arriba. Saludos de Colombia. Elogios. Gracias, chicos, gracias. Muy interesante, sería bueno volver a invitarla a profundizar algunos temas. Les voy a poner a alguien por ahí, me parece que me pareció haber visto, me pidieron no sé si me pareció a mí, el link del video que pasé, para que lo puedan ver de vuelta, ahí se los paso. Irene, acá te dice Ana María Corres, dice, para volver a la charla, ¿Cómo? Vamos a Paseo Ambiental del Sur. Para grabar la charla tenés que pedir al paseo. Acá ya te pasamos el correo, ahora te lo volvemos a reenviar, la puedes pedir a Paseo Ambiental del Sur, @buenosaires.gov.ar, ahí te la escribimos. ¿Yo lo tengo que pedir? Y también Irene después lo va a subir a su canal de YouTube. Sí, yo lo quiero subir a mi canal de YouTube, pero estoy buscando, esperen que estoy buscando para
estoy buscando en mis videos, pero soy medio lenta yo, por eso mis videos, les voy a poner el link ahí mismo, porque yo no puedo encontrar el link para suscribirse, porque como soy la dueña del canal, no me aparece a mí el link de suscripción, pero cuando entran a cualquiera de mis videos, ahí les va a aparecer el link, suscribirse, la campanita, todo eso. Pues yo ahora, por ejemplo, el otro día hice un vivo de Instagram, y lo que me pasa con los vivos de Instagram, es que hay mucha gente que no los puede ver en IGTV una vez que los subimos, porque les piden tener una cuenta, y hay mucha gente grande que no tiene cuenta de Instagram. Entonces lo subo para que cualquiera con un simple clic lo pueda. Inclusive les digo, hay otros webinars que yo di, ahí les estoy copiando, esperen, copiar, ahí va. En mi canal, ahí se los pongo. Lo que les acabo de poner es el link del video que les acabo de pasar, el video de la quema. Pero no sé si se dieron cuenta, pero los timbales esos fue propósito para llamar la atención al inicio y al final, pero cuando se habla de la canción de Sangre en el Río, aparece el río rojo, y al final aparece la bandera argentina, que es muy difícil de lograr eso desde el punto de vista escenotécnico. Yo no tengo ni idea, yo lo único que hice fue la evaluación para que de noche no causara un impacto en los animales y en las plantas, pero toda la parte, digamos, de producción la hizo el productor de allá. Y quedó un producto tan bueno que fue seleccionado, ya les digo, en los premios Latinoamérica Verde, ¿no? Me pareció genial. Sí. Bueno, creo que están todas las consultas acá. Si quieren la PPT, después se la podemos enviar por correo. A mí me gustaría, Claudia, que también cuando me pases el video, me pases el chat, porque por ahí quedó alguna pregunta, que no respondí, porque con el tema del cambio de los lentes me vuelvo loca. Eso pasa cuando uno llega a cierta edad. Sí, no te preocupes, que cuando pasamos el link se puede bajar tanto el chat como el video. Porque si no, yo puedo grabar un videíto y mandárselo a la persona que preguntó, después eso, o lo subo a las redes, ¿no? Yo generalmente subo, yo les digo, yo usaba mucho Facebook, pero cuando los alumnos más jóvenes les pregunté qué redes usaban, y cuando les dije Facebook, me dijeron, profesores de vieja. Cuando les dije Twitter, no, eso es un chusmerío. Y cuando les dije LinkedIn, no, es muy profesional. Digo, bueno, ¿qué usan? Instagram. Entonces hace unos 4 años más o menos recién que abrí Instagram, por eso ya estaba mi nombre ocupado, y por eso soy Wise Irene en Instagram, ¿no? Bueno, por eso pueden ver la presentación, la pueden pedir, o directamente súmense al canal de YouTube de Irene, que ella va colgando todas las charlas en su canal. Y en Instagram también. Bueno, sí. Creo que quedaron las preguntas que pudimos ver, quedaron ya evacuadas. Irene, 1.000.000 de gracias. La verdad que ha sido un gusto escucharte y tenerte en el paseo ambiental, al cual también pertenece. La huella que ha dejado Irene ahí es enorme, casi la piedra fundamental. Así que muchísimas gracias, Irene, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Y bueno. Quiero decirte que el placer es todo mío, Claudia, de verdad, en serio te digo. Vos sabés que soy una persona sensible y me emocioné mucho cuando me dijiste, porque siempre es un placer volver yo fui muy feliz en ese trabajo, y bueno, lo que pasa es que no podía, ya mi cuerpo no daba más, porque realmente yo no quería dejar las clases universitarias y volver a mi casa tan tarde a la noche y levantarme a las 5:30 de la mañana, porque en el laboratorio se trabajaba desde muy temprano, me resultaba imposible ya a cierta edad, y ya teniendo edad y la posibilidad del retiro voluntario y después de jubilarme, bueno, ni lo pensé. La verdad que al principio sí lo pensé un poco, pero me costó convencerme. Mira, ahí está también diciendo Mariano, que es de nuestro equipo, Paseo Ambiental del Sur también tiene un Instagram. Sí, yo lo sigo. De hecho, los etiqueté. Para que todos lo sigan. Y bueno, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Irene, nuevamente. Escríbanos. Quédense. Y el próximo viernes nos vemos. Mariano nos estará también redondeando y comentando muchas cosas sobre el paseo ambiental. Hay una perra ladrando, perdón, es mi perra. Quédate, Claudia, que cuando se van todos, quédate un minutito. Dale, por supuesto, nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes para seguir profundizando sobre este tema. Gracias.
Gracias a ustedes.